Buenos días, estimados televidentes. Bienvenidos a su nuevo noticiero, Cátedra Noticias. Mi nombre es Faida Altamirano y a continuación les presentaremos los titulares. Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a este reportaje especial donde exploraremos una de las obras más impactantes de la literatura peruana y latinoamericana, El Tuxteno de César Vallejo. Hoy viajaremos al corazón de los Andes, a un tiempo y lugar marcado por la explotación y la lucha por la dignidad humana, para describir cómo esta novela trasciende fronteras y tiempos, convirtiéndose en un espejo de las injusticias sociales y ambientales que todavía enfrentamos. Acompáñenos en este recorrido. César Vallejo es una figura literaria social imprescindible para entender el contexto histórico y cultural de América Latina en el siglo XX. Su obra El Tuxteno, publicada en 1931, es una representación vivida y crítica de las condiciones de explotación laboral y opresión social que predominaba en los Andes peruanos durante la primera mitad del siglo pasado. La novela denuncia cómo el sistema capitalista, impulsado por las empresas transnacionales, se apropia de los recursos naturales y humanos, perpetuando la desigualdad. Ambientada en un periodo de auge de la industria minera, El Tuxteno muestra el relato directo y contundente sobre la dinámica de poder que prevalece entre las compañías extranjeras, los funcionarios locales y los trabajadores indígenas. Vallejo utiliza este estilo literario realista para dar voz a los oprimidos y exponer las injusticias sistemáticas que enfrentan. Su obra no solo es un testimonio de la explotación laboral, sino también una reflexión profunda sobre la resistencia y la dignidad humana en medio de las adversidades. La relevancia de esta novela radica en su capacidad de trascender en el tiempo y el espacio, aunque se centra en el Perú en los años 20, su mensaje tiene resonancia global y contemporánea, especialmente en países que enfrentan desafíos similares relacionados con el extractivismo, la corrupción y la desigualdad social. Contexto histórico, la obra está ambientada en los Andes peruanos durante la década de 1920, cuando las empresas extranjeras explotaban minerales como el tungsteno, recursos esenciales para la industria militar y tecnológica. Este escenario sirve de telón de fondo para exponer los abusos de las cooperaciones y conveniencias de las autoridades locales, quienes ignoraban o incluso facilitaban la explotación de los trabajadores de los indígenas. Además, en el Perú de la época vivía un periodo de transición política y económica que exacerbaba las desigualdades sociales, dejando a las comunidades campesinas en una situación de vulnerabilidad extrema. El contexto histórico del tungsteno enmarca un periodo de auge del imperialismo económico, cuando países desarrollados buscaban recursos en las naciones del tercer mundo para sustentar sus industrias en crecimiento. En caso de Perú, esta dinámica coincidió con un gobierno que favorecía las inversiones extranjeras, muchas veces a costa del bienestar de sus ciudadanos más vulnerables. Esta situación creció un terreno fértil para las tensiones sociales y políticas, que Vallejo retrata magisterialmente en su obra, reflejando las luchas de poder entre explotadores y explotados. Trama y personajes. La historia gira en torno a la llegada de una empresa extranjera al pueblo andino de Xibalca, donde se explota tungsteno. Los protagonistas, entre ellos el capataz José Marino y el ingeniero Michel,
encarnan los valores y conflictos del sistema capitalista: ambición, deshumanización y racismo. Marino, con su dureza y lealtad sobre los intereses de la empresa, refleja sometimiento de los propios nacionales a los dictados del capital extranjero. Por otro lado, los campesinos andinos representan la resistencia y la dignidad de quienes luchan contra la opresión, aunque frecuentemente sean aplastados por el poder económico y militar. Un personaje clave es José Villalta, quien actúa como un mediador moral en la trama, poniendo en evidencia las contradicciones del sistema. Villalta representa una voz de conciencia que contrasta con los valores egoístas de la denuncia social. César Vallejo utiliza el tungsteno como un medio para visibilizar las condiciones infrahumanas a las que eran sometidos los trabajadores en las minas peruanas durante el auge del extractivismo. La narrativa detalla cómo los obreros, muchos de ellos indígenas, enfrentaban jornadas extenuantes, salarios miserables y un trato despectivo por parte de los supervisores, quienes actuaban bajo las órdenes de corporaciones extranjeras. Esta situación no solo pone en manifiesto el abuso laboral, sino también la invisibilización de los derechos de las comunidades locales, cuya voz y dignidad eran sistemáticamente negadas. Además, la obra denunció el papel cómplice de las autoridades peruanas, quienes, en su lugar de proteger a sus ciudadanos, permitían y legitimaban la explotación a cambio de corrupción, y la ausencia de un Estado protector amplificaba las desigualdades y perpetuaba un sistema de opresión que favorecía a las élites económicas nacionales e internacionales. En este contexto, Vallejo se convierte en un portavoz de los marginados, utilizando su prosa para exponer las injusticias y exigir un cambio estructural. En el tungsteno también se aborda el impacto cultural de la explotación minera, donde las comunidades indígenas no solo pierden su sustento, sino también su identidad, al ser desplazadas de sus tierras y obligadas a trabajar en condiciones indignas. Se enfrentan a un proceso de desarraigo que erosiona sus tradiciones y valores culturales. Esta denuncia transciende la época de la novela, pues plantea preguntas que siguen siendo relevantes hoy. ¿Cómo equilibrar el desarrollo económico con la justicia social y la preservación cultural? ¿Qué costo estamos dispuestos a pagar por el progreso? En el tungsteno, Vallejo nos presenta una crítica implícita al modelo económico extractivista que se impuso en los países en desarrollo, especialmente en América Latina. A través de la explotación del tungsteno, el autor refleja cómo los beneficios económicos se centran en las manos de las élites extranjeras y locales, mientras que los trabajadores indígenas y campesinas apenas reciben una fracción de las ganancias, condenándolos así a la pobreza. Esta inequidad económica es una de las principales fuentes de conflicto en la novela y en un tema que sigue siendo relevante en la actualidad. Por otro lado, aunque la obra no aborda explícitamente los daños ecológicos, las descripciones del entorno devastado, de las condiciones insalubres de las minas, dejan entrever el impacto ambiental de estas actividades. Vallejo anticipa preocupaciones contemporáneas sobre la sostenibilidad, planteando preguntas fundamentales sobre el costo real del progreso, las tierras erosionadas,
y los ecosistemas perpetuados en el Tuxteno son un eco temprano de debates modernos sobre el cambio climático, en la necesidad de un desarrollo económico respetuoso con el medio ambiente. Actualidad del mensaje. A pesar de haber sido escrito hace más de 90 años, el tungsteno mantiene una vigencia sorprendente. La explotación laboral, la inequidad social y los conflictos derivados del extractivismo siguen siendo problemáticos en muchas regiones del mundo, especialmente en América Latina. Las corporaciones multinacionales continúan beneficiándose de conceptos de regulación débil, mientras que las comunidades locales luchan por derechos básicos como el acceso a la tierra, condiciones laborales dignas y la protección de sus recursos naturales. Además de ello, la obra resuena en un momento histórico marcado por la globalización, donde las dinámicas de poder entre el norte y el sur global perpetúan desigualdades estructurales. El tungsteno invita a reflexionar sobre las responsabilidades de los gobiernos, las empresas y la sociedad civil en la creación de un modelo económico más justo y sostenible. El mensaje en esta obra de Vallejo sigue siendo una herramienta para cuestionar y desafiar estas dinámicas. Por impacto literario y legado, el tungsteno consolidó a César Vallejo como una figura clave en la literatura de denuncia social. La obra combina un lenguaje sencillo y directo con una poderosa carga simbólica, logrando captar la atención del lector y generar empatía hacia los oprimidos. Su influencia se extiende más allá de las fronteras peruanas, convirtiéndose en un referente del realismo social en la literatura latinoamericana. La novela también marcó un precedente para autores posteriores que exploraron temas similares, tanto como José María Arguedas y Manuel Escorza. En el ámbito internacional, su enfoque crítico lo conecta con movimientos literarios como el naturalismo y el realismo socialista. El legado de Vallejo trasciende lo literario, pues su obra se ha convertido en un símbolo de resistencia y compromiso social. En un contexto donde las luchas por la justicia social y ambiental son más urgentes que nunca, el tungsteno sigue inspirando a generaciones de activistas, académicos y lectores a cuestionar las estructuras de poder y abogar por un cambio. No solo es una obra literaria, sino también un testimonio y una herramienta de la lucha contra la injusticia. Vallejo utiliza la ficción para retratar una realidad que lamentablemente sigue presente en muchas regiones del mundo. Esta novela nos recuerda la importancia de cuestionar las estructuras de poder y abogar por un mundo más equitativo y más humano. En un momento en que las luchas por la injusticia social y ambiental son más urgentes que nunca, la obra de Vallejo resuena como un llamado a la acción y a la reflexión colectiva, al abordar temas como la explotación laboral, la desigualdad y el impacto ambiental. El tungsteno se erige como un recordatorio de que la literatura puede ser un arma poderosa para el cambio social. El legado de César Vallejo trasciende en las páginas de su obra, convirtiéndose en un faro para quienes buscan justicia y equidad en un mundo cada vez más complejo. Su capacidad para captar las tensiones humanas y sociales en un contexto histórico específico le asegura un lugar destacado en la literatura universal y en el corazón de quienes luchan por un futuro mejor. Muchas gracias. No es solo César Abraham Vallejo Mendoza es un símbolo de resistencia, humanidad y compromiso social. Con sus obras, él trasciende barreras. Ese es un legado de nuestro gran escritor peruano. Estas fueron las noticias del día de hoy. Muchas gracias por siempre sintonizarnos y permitirnos acompañarlos. Nos estamos encontrando el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. Que tengan un buen día.